Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. Seguimos con los mandalas tibetanos. En este caso es un 3×3. Vamos a hacer una figura súper sencilla que la pueden continuar hasta terminar el mandala, pero en esta ocasión, en la segunda parte, realizamos algunas variaciones que presentan un desafío nuevo, que es muy clásico en este tipo de mandalas. Espero que disfruten el proceso, cualquiera de los dos que hagan. Si lo realizan, compártanmelo por favor. Ya saben, por el Facebook o en el Instagram. Cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo también. Disfruten el proceso, que es lo más importante, y sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a trabajar con 6 varillas. Estas miden 20 centímetros de largo. Yo le hice una marca cada 5 centímetros, me quedó una en el centro y 2 laterales. Son 4 espacios y estas marcas que indican la intersección con las otras varillas. Voy a comenzar primero con 2 de ellas. Voy a llevar el nudo primero a la marca del centro. Aquí tengo la lana color blanca atada. Voy a dar algunas vueltas. En esta ocasión es gruesa la lana, así que con un par es suficiente. Abro de esta forma, como si estuviera haciendo un ojito. Hago un par de lazadas aquí y enlazo en una de las varillas. Muy bien. Con esto es suficiente y ya me quedó firme. Así que simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana aquí y voy a hacer un nudo en la parte posterior. Voy a quitar el excedente. Está un poco flexible todavía. Y ahora vamos a agregar la otra varilla aquí. Después la que continúa de esta forma y así hasta armar el bastidor. En esta ocasión voy a colocar esta. Fíjense siempre cuál es la que va arriba y cuál es la que va abajo, si la horizontal o la vertical. Eso lo van viendo a medida que van colocando las varillas. Voy a hacer un nudo aquí para unirlas. Voy a unir aquí arriba. Y lo primero que hago es posiciono. Me fijo si es la vertical o la horizontal que va arriba, de acuerdo a la que hice anteriormente. Busco las marcas. ¿Sí? Trato de centrarlo. Sujeto lo mejor que puedo. Y hago un ojito en esta intersección. Ahora sí, voy a hacer algunas lazadas en esta abertura. Sujeto. Voy a hacer un par de lazadas más en esta otra abertura. Siempre lo más firme que puedan. A veces se complica para sujetarlo. Yo lo estoy haciendo en el aire, pero se pueden apoyar en la mesa, ¿sí? Se pueden ayudar. Ya con un par de vueltas me basta. Hago una lazada sobre la varilla. Y en esta ocasión voy a hacer una vuelta formando un cuadrado, enlazando en cada una de las varillas que estoy uniendo. Y ahora sí, aquí ya llegué al punto de inicio. Hice un pequeño cuadrado. Voy a dar un par de vueltas para que el nudo me quede despegado de la figura. Así lo puedo cortar antes de llegar con los otros colores. Quito el excedente. Y ya tengo el segundo ojito armado. Bien, ahora tendría que colocar la otra varilla. En esta ocasión voy a colocar así. Así me quedan estos 4 ojitos y ya me da suficiente firmeza para agregar las otras 2 varillas. Así que voy a hacer primero el de aquí. Simplemente ato las varillas de esta forma, quito el excedente, me fijo cuál es la que va arriba y cuál es la que va abajo. ¿Ven? Esta que acabo de colocar es la que va arriba. Busco las marcas del ojito que voy a hacer, de este ojito, sujeto lo más firme que puedo y comienzo a dar vueltas con la lana, que quede lo más apretado que se pueda. Aquí voy a cortar del ovillo para poder pasar por aquí y hacer algunas pasadas en esta abertura también.
Si están usando una lana muy finita van a tener que dar más vueltas, eso lo van a ir sintiendo ustedes, que quede firme y que el ojo no quede demasiado grande. Una vez que doy varias vueltas, tejo un cuadrado yendo de varilla en varilla. Esto es como para darle un poco de prolijidad. Una vez que concluí, doy unas vueltas sobre la varilla para alejar el nudo de la figura, para poder quitarlo antes de llegar a él con los otros colores. Hago un nudo, quito el excedente y ahí tenemos otro ojito realizado. Ahora voy a hacer el de aquí arriba. Y es muy importante que a medida que vayan haciendo los ojos, vayan midiendo, ¿sí? Que de ojo a ojo tengamos esa distancia que marcamos desde un principio para que el bastidor nos vaya quedando de forma proporcional. Voy a realizar esta intersección de aquí. Luego voy a colocar la otra varilla que en esta ocasión pasa aquí por debajo y luego esta otra que terminaría de completar mi bastidor. Bien, ya realicé, todos los hice de la misma medida y yo aquí en el centro agregué la vuelta que no había realizado, incluso hice dos. No vamos a tejer en este ojo y es preferible que me quede un poco más grande. Voy a comenzar con este amarillo muy claro hacia los más oscuros, voy a tejer con esta gama primero. Voy a atar aquí en cualquiera de las varillas que está en medio. Voy a hacer un nudo sobre otro. Voy a quitar el excedente. La figura es súper sencilla. Lo más complicado acá es el bastidor. Voy a hacer un cuadrado usando solo estas dos varillas. Voy a ir a esta de aquí. Siempre voy a ir a las que están en el centro para que me quede un cuadrado justamente. Hago una lazada en cada una de ellas. Aquí llegué al punto de inicio. Una vuelta completa. Voy a hacer 3 con este color, así que vuelvo a repetir. Como les digo, es súper sencillo lo que vamos a realizar en este mandala. Aquí tengo 2 vueltas completas. Ya me está quedando la última. Enlazo aquí y muy bien. De estas que yo partí, doy algunas vueltitas para alejar el nudo de la figura. Corto la lana, hago un nudo y quito el excedente, porque vamos a cambiar de color. Esta es la figura que vamos a repetir. Vamos a hacer este cuadrado. Vamos a completar primero toda esta figura entera antes de pasar a la siguiente. Así que voy a continuar, voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a seguir con este color amarillo súper intenso. Voy a seguir con este otro amarillo que es un poco más clarito. Con el color naranja voy a hacer 3 vueltas. Con este color lila 3 vueltas también. Y de esta forma me quedó el cuadrado. Voy a llegar solo hasta la mitad de la varilla, dejando un espacio para una figura que les quiero mostrar. Ahora voy a trabajar con las puntas y esta gama de colores. Voy a empezar con el color más clarito. Voy a atar en cualquiera de estas varillas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hacia el frente. Vamos a ir a la que tenemos al lado y nuevamente hacia el frente. Ahí tengo una vuelta. Yo tengo que retirar lana del ovillo. Así que esto lo duplico. Tendría 2 vueltas. Aquí sostengo. Nuevamente marco 3 vueltas. Voy a hacer 3 vueltas con este color. Dejo un poquito más. Corto la lana del ovillo y voy a enhebrar la aguja lanera. La figura es súper sencilla. Ya la hemos realizado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, como dijimos, a la punta que tenemos enfrente, pero vamos a pasar esta parte por debajo, ¿sí? La franja de color, nada más. No incluye la varilla, ¿sí? La varilla pásenla por arriba para que el color la vaya cubriendo. Posicionan, hago 2 lazadas aquí en este caso, por ser la primera vuelta, 2 lazadas aquí.
y voy nuevamente hacia el frente. Paso estos colores por arriba, ahora estos otros por debajo, ¿sí? Recuerden que pasa por arriba de la varilla esta, ahí lo voy a posicionar, hago 2 lazadas aquí en la varilla, ahora en la que tengo justo al lado, y ahí completo una vuelta. Voy siempre hacia la que tengo enfrente, hice este ojo más grande justamente porque este espacio me va a quedar libre. Si el ojo fuera más chiquito, corro el riesgo que se vean las varillas. Voy a ir rellenando hacia los bordes. Si fuera más chiquito, se verían las terminaciones. Por eso, como este no lo voy a tejer, siempre lo hago un poquito más grande. Muy bien, 3 vueltas voy a hacer con este color. Recuerden, paso la primera franja por arriba, esta por debajo. Ahora voy a enlazar en la varilla. Voy a hacer una lazada ahora, enlazo aquí al costado y vuelvo al punto de inicio. La primera franja la paso por arriba y esta por debajo. Llego aquí a la varilla, hago una lazada, enlazo en lado a lado, completé la segunda vuelta. De esta forma voy a terminar la última vuelta que me está quedando hasta llegar al punto de inicio. Ahí simplemente ato en una de las varillas y corto el excedente. Hemos hecho 3 vueltas, ¿ven? Siempre vamos hacia la punta, pasando por arriba y aquí por debajo, por arriba y aquí por debajo. Vamos a terminar de completar primero esta figura antes de pasar a la siguiente, así que vamos a repetir exactamente lo mismo con este color. Hice 2 vueltas, ahora voy a continuar con este otro, es exactamente el mismo patrón y ahora con el azul más oscuro. Ya tengo la segunda figura realizada, por arriba, por abajo, ¿ven? Aquí se puede apreciar un poco mejor. Fíjense que solo esta franja de color hemos pasado por debajo, porque la varilla la hemos pasado por arriba, si no aquí se estaría viendo. Vamos a hacer la tercera figura, trabajando con esta punta. Voy a utilizar estos mismos colores, en el mismo orden y la misma cantidad de vueltas que hice con cada uno de ellos. Si ustedes quieren, esto lo pueden hacer con otro color. Vamos a ir hacia aquí, vamos a separar lana. Aquí tengo una vuelta, ¿ven? Voy a hacer 3, igual que recién, así que esto lo duplico, sostengo, marco. Ahí tengo 3 vueltas, corto la lana, enhebro esta punta en la aguja lanera para poder hacer los pasajes por arriba y por debajo. Y comenzamos. En esta ocasión tenemos las franjas azules también que hemos colocado. Vamos a dirigirnos aquí a la punta. Por arriba pasamos esta franja. Ahora esta azul por debajo. Luego la siguiente azul por arriba. Y esta otra de color amarilla por debajo. ¿Sí? Seguimos haciendo por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. La posicionamos. Tensionamos un poco y aquí enlazamos en la varilla. En esta ocasión hago 2 lazadas sobre la varilla para marcar la forma. Ahora vuelvo hacia el frente, esta por arriba, la primera azul por debajo, esta otra franja azul por arriba y ahora la franja amarilla por debajo. Posiciono, ¿sí? Me fijo que quede derecha y enlazo aquí haciendo 2 lazadas. Aquí al lado también, completando mi primera vuelta. Fíjense que es el mismo diseño, solo que paso por arriba, por debajo, hasta llegar a la otra varilla, porque en esta tercera figura ya me aparecen también las franjas de la segunda figura. En esta ocasión voy a completar las 3 vueltas de esta forma con este color. Luego simplemente ato en una de las varillas y quito el excedente. Algo importante es que vayamos corrigiendo una vez que coloquemos el color, de que quede una lana al lado de la otra, que no se superpongan o que queden un poco abiertas. Paso esta franja por arriba, esta por debajo, por arriba, por debajo. Enlazo aquí, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Vamos a continuar con los demás colores. Seguimos el mismo orden y la misma cantidad que hicimos en la figura anterior. Fíjense que más o menos estamos llegando
al mismo nivel que hicimos la otra, así que eso más o menos nos va a dar una guía. Dejo ese espacio porque les quiero mostrar una figura que vamos a integrar en este tipo de tejidos. Ya completé con los mismos colores que había realizado. Ustedes, si quieren, pueden terminar de rellenar hasta aquí antes de pasar a la siguiente figura y este espacio quedaría cubierto. Lo mismo que aquí. Si ustedes siguen tejiendo hasta la punta, se rellena toda esta parte y quedaría bien pegado al ojo blanco, ¿sí? Lo mismo que acá. Entonces, esos agujeros no estarían quedando. Si ustedes quieren completarlo de esa forma, pueden volver a repetir un cuadrado y repitiendo estas tres figuras. Pero aquí es donde yo les quiero mostrar una alternativa y que se usa mucho también en este tipo de mandalas. Voy a medir en esta ocasión el espacio que me quedó aquí, donde termina el ojo blanco, hasta esta intersección que estoy viendo aquí de color azul. Voy a medir ese espacio, 1 centímetro y 2 milímetros, dice. Y eso lo voy a proyectar aquí. Lo voy a marcar en las puntas de los bordes. En esta de aquí, aquí, aquí y aquí. Justo donde tengo pintado de azul. Ahí voy a marcar 1 centímetro y 2 milímetros. Es bastante preciso. Ustedes midan cuánto espacio les ha quedado en su mandala. Muy bien. Ya hice todas las mediciones, solo en las varillas donde están las puntas azules. Voy a seleccionar cualquier color porque en realidad lo que voy a hacer es generar altura para poder tejer desde afuera hacia adentro. Ahí les voy a explicar. Vamos a atar en esta varilla. Voy a ir forrando cada una de estas puntas azules. Las voy a ir forrando hasta esa marca que hice de 1 centímetro y 2 milímetros. Yo me voy a cruzar al frente para que no me patine la lana a la hora de dar vueltas sobre la varilla. Voy girando hasta llegar a la marca. Bajo, vuelvo a cruzar donde até. Y ahora forro esta varilla de aquí hasta esa marca que hice. Ahora simplemente voy a dar vuelta al mandala y voy a cortar la lana para pasar a la otra esquina. Podría cruzarlo por atrás del mandala, pero en este caso está quedando muy prolijo por el lado de atrás y no quiero hacer ningún cruce que no pertenezca a una figura. Así que corto la lana y continúo en la otra punta. Ato esta lana en una de las varillas, quito ahí el excedente y me voy a cruzar a la varilla de al lado. Forro esta varilla hasta llegar a la marca que hice de 1 centímetro y 2 milímetros. Bajo, cruzo nuevamente a la de al lado, donde até la lana. Y aquí forro esta hasta llegar nuevamente a esa marca. Ahora corto y repito exactamente esto mismo en las otras dos puntas azules que me estaría restando. Muy bien, ya tengo todas estas puntas forradas. ¿Ven? Vamos a trabajar con ellas. Es la misma distancia que tengo aquí, porque también vamos a trabajar con el interior de este cuadrado. Voy a utilizar estos mismos colores, esta gama de los amarillos, y voy a empezar del más oscuro al más claro. Voy a atar en este caso el lila en una de estas puntas. A continuación de la lana azul, ¿sí? La que utilizamos para forrar esta varilla. En esta parte vamos a tejer de afuera hacia adentro. Vamos a usar estos mismos colores, pero no la misma cantidad de vueltas porque no tengo el mismo espacio, así que ustedes lo vayan midiendo. Voy a hacer 2 vueltas con este color, me voy a dirigir aquí y luego nuevamente a esta otra varilla de la punta. Me vengo a la de al lado y ahí tendría un segmento. 2, 3, 4 segmentos para completar la vuelta. Así que esto lo duplico, lo vuelvo a duplicar, ahí tendría los 4 segmentos para una vuelta. Como voy a hacer 2, todo este tramo lo duplico y ahí ya me queda la lana estimada que voy a utilizar para hacer esta figura. Corto la lana, enhebro en la aguja lanera y vamos a comenzar. La primera vuelta es súper sencilla. Estoy aquí a continuación de lo que he forrado en la varilla. Como esta franja azul pasa por arriba, yo todo lo que teja y pase por aquí lo voy a pasar por debajo de esta franja de color.
y recién ahí voy a enlazar en la varilla que tengo al lado, pero aquí debajo, bien pegado al ojo blanco, ¿sí? A continuación del ojo blanco. Paso por aquí. Esto es simplemente para hacer la lazada sobre la varilla. Presiono un poco y ahora me voy a venir a esta punta de aquí, a esta donde ya tengo forrado con la lana azul, ¿sí? A continuación de la lana azul. Y como esta franja azul pasa por debajo, aquí la voy a pasar por arriba. Hago una lazada aquí. Voy a tratar de sujetar esta lanita que quedó ahí. Muy bien. Ahora voy a ir a esta que tengo al lado y vuelvo a repetir. Voy a pasar nuevamente hacia la varilla que tengo al lado, pero aquí abajo a continuación del ojo blanco, y paso toda esta franja de color por debajo. Ahora sí, paso hacia atrás por este espacio para poder dar vueltas sobre la varilla y generar la lazada. Ahí la posiciono. Hago la lazada sobre la varilla, pasando la aguja por aquí arriba. Y de aquí me voy directamente a esta otra punta, pasando por arriba estos colores y haciendo la lazada aquí, justo donde termina la lana azul que usamos para forrar. Vuelvo a repetir de esta forma hasta haber completado toda la vuelta. Bien, ya realicé 3 vueltas con este color. Justo se cortó el video en la parte más compleja, que es aquí, donde vamos a tejer de afuera hacia adentro. Pero yo les voy a mostrar con el siguiente color. Vamos a usar el color naranja, porque estoy usando el mismo degradé que hice en el cuadrado. Voy a atar la lana en esta ocasión aquí, en una de las varillas del centro. Por supuesto, a continuación de la lana color lila, voy a hacer un nudo sobre otro, quito el excedente. Tengo que retirar lana del ovillo, así que marco, ahí tengo un segmento, serían 4. Esto lo duplico, tengo 2 segmentos, lo duplico, tengo 4 segmentos, una vuelta. Todo este tramo lo duplico y así obtengo 2 vueltas. Marco nuevamente 3 vueltas. Esa es la lana que estimo que necesitaría para hacer esta figura con este color. Voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera y les voy a mostrar. Esto es lo que yo hice con la segunda y tercera vuelta y es lo que tienen que hacer con todos los colores que vayan colocando. Muy bien, vamos a partir de ahí, pasamos por arriba la franja de colores y aquí vamos a enlazar. Esta es la parte más compleja porque como vamos a enlazar a continuación de la lana violeta por debajo, rellenando ese espacio que nosotros forramos, nos quedan las lazadas abiertas. Así que yo tiro en este sentido para que me quede bien pegada, paso por atrás para hacer la lazada, pero fíjense que la paso hacia atrás como un poco más arriba de donde iría. A ver, ahí les voy a mostrar un poco mejor. Ven que atrás la cruzo y me sale por ahí arriba. Ahora la paso por este espacio para completar la lazada sobre la varilla y en este caso tiro hacia afuera. ¿Ven? Y me queda bien pegadita a la línea violeta. Siempre vamos a ir tejiendo en esta parte acercándonos hacia la figura azul. Aquí sostengo con mi mano izquierda la dirección que yo le di a la lana y voy a enlazar en la varilla de al lado, también aquí adentro. Así que paso hacia atrás aquí para poder hacer la lazada y es muy importante hacia dónde tiramos. Fíjense, voy a tirar hacia afuera y voy a ir soltando con la mano izquierda y ahí me quedó esta parte de la varilla, la lana naranja bien pegada a la lila. Y aquí hago lo mismo, siempre como tirando hacia afuera. Ven que aquí la paso hacia atrás, pero un poquito más arriba de donde corresponde. Paso por aquí adentro para terminar de hacer la lazada. Y aquí presiono hacia arriba también. ¿Ven? Sujeto con la mano izquierda, sosteniendo en esta dirección la tensión de la lana, ¿sí? Hacia afuera. Y ahí continúo el tejido. Paso por debajo esta franja
paso hacia atrás por aquí para poder hacer la lazada sobre la varilla. Aquí me quedó un poco montada, así que la acomodo porque justo tengo la varilla que pasa por detrás bien pegada a la franja de colores. Ahí está. Ahora paso la aguja hacia arriba para hacer la lazada aquí. Muy bien. ¿Ven cómo ha quedado esta parte? Vamos a volver a repetir. Por atrás siempre sujeto de las varillas, ¿sí? Nunca del tejido para no deformarlo. Tengan eso en cuenta. Paso la aguja hacia atrás por este espacio. Voy a enlazar en la varilla azul. Aquí tiro en sentido contrario, como subiendo un poquito de nivel. Aquí voy a pasar hacia atrás como si fuera a enlazar arriba de la lana violeta, pero sin llegar arriba. Sujeto con la mano izquierda para no perder la dirección. Paso la aguja por aquí para terminar de dar la vuelta sobre la varilla. Y aquí tiro hacia afuera. Es muy importante hacia dónde van tirando la lana en este caso. Ahí sujeto y ahora enlazo en esta varilla de aquí. Fíjense que cuando voy ajustando esta parte, voy soltando despacio con la mano izquierda. Voy llevando la lana hacia arriba. Y ahí me quedó perfecta la otra punta. Ahora cruzo por atrás, un poquito más arriba de donde debería. Paso la aguja por este lado para terminar de completar la vuelta sobre la varilla. Y tiro nuevamente hacia afuera. Sujeto con la mano izquierda y termino de completar este segmento. Es muy importante hacia dónde tiran la lana cuando ajustan el nudo. En esta varilla de aquí no es tan importante porque fíjense que la tensión viene del lado contrario a donde nosotros estamos rellenando. Y cuando nosotros tejemos en las puntas azules, fíjense que no tiramos en sentido contrario, ¿sí? Fíjense, cuando yo lo llevo aquí, se me puede patinar la lana acercándose hacia la figura azul. Ahora les voy a mostrar. Miren, aquí termino de hacer la lazada. Paso por aquí. Tiro hacia arriba. ¿Sí? Voy a girar, sujeto con la mano izquierda. Y fíjense, si yo hago la lazada como la haría normalmente, sin estar tirando hacia afuera, y yo aquí le quiero dar la vuelta, ven que aquí me queda, a ver si se nota bien, por más que quiera acercarla, me queda esta mini abertura que se va a ver reflejada en cada vuelta que doy. Por eso es que siempre trato de tirar, en este caso, hacia afuera mientras doy la vuelta sobre la varilla. De esta forma me aseguro de evitar que me queden esos espacios. Eso es lo único que tiene complejo esta figura, así que es con paciencia y dedicación para realizarla, pero es algo que se utiliza mucho en los mandalas tibetanos. De esta forma voy a completar las 3 vueltas con este color. Bien, ya terminé con el color naranja y en esta ocasión, si ustedes ven que en estas puntas se acercan mucho más rápido a la figura azul, porque en realidad 1 centímetro y 2 milímetros es demasiado preciso, y aquí, por ejemplo, les está faltando acercarse al azul, en ese caso aquí cuando llegan hacen 2 lazadas directamente sobre la varilla para generar altura. Yo en esta ocasión voy a continuar porque me queda espacio, sigo con el color amarillo y ahora voy a pasar al amarillo claro. No lo hago con este porque ya sí me queda poco espacio, así que voy a hacer unas vueltas con el amarillo claro. De esta forma hemos concluido con esta parte de la figura. Este es el recorrido que hemos realizado. Hemos integrado
una nueva forma de trabajar que se utiliza mucho en mandalas tibetanos. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer este cuadrado, vamos a hacer con la gama de los azules. Voy a empezar con el más clarito hacia el más oscuro. Voy a atar en cualquiera de estas varillas. Vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a pasar simplemente por detrás del tejido y vamos a hacer una sola lazada en esta varilla de aquí. Vamos a utilizar solo las varillas del medio, formando un cuadrado. Aquí llegué al mismo punto de inicio, ¿sí? Tengo una vuelta, voy a hacer dos, así que vuelvo a repetir, paso por atrás de todo el tejido, hago una lazada en cada una de las varillas, súper sencillo para alivianar el momento que acabamos de superar. Muy bien, aquí llegué al punto de inicio, tengo ya mis dos vueltas, así que simplemente corto la lana, hago un nudo y quito el excedente para poder cambiar de color. Siempre corrijo acá los bordes, que no me queden torcidos. Muy bien. Y vamos a continuar con esta misma figura, con la gama de los azules, hasta haber completado todo el espacio, ¿sí? No importa, estas puntas después las vamos a rellenar. El cuadrado lo vamos a llevar hasta el final. Voy a seguir con este color. Voy a continuar con este otro. Voy a hacer dos vueltas. Y ahora voy a concluir con el color azul hasta haber completado todo el cuadrado, hasta haber llegado al borde de la varilla. Muy bien, ya concluimos con esta figura y ahora nos están quedando en las puntas estas que son chiquitas, pero vamos a hacer un pequeño detalle. También súper sencillo, con este color lila voy a atar en cualquiera de ellas. Es súper sencillo, solo para darle un poco de terminación. Si ustedes quieren, pueden continuar con esta figura haciendo primero esta punta y luego haciendo la otra punta. En esta ocasión yo simplemente voy a dirigirme a la varilla que tengo al lado. Por supuesto la azul la voy a esquivar porque ya no tengo donde tejer. Así que voy haciendo lazadas solo en las puntas. De esta forma. ¿Sí? Voy a ir haciéndole un marco a este mandala. Muy bien, aquí ya llegué al punto de inicio, completé una vuelta y voy a continuar con esta misma figura hasta haber llegado al final de las varillas. De esta forma nos ha quedado, ven que le da un pequeño detalle a pesar de que era poco el espacio que quedaba. También se puede mirar de esta forma el mandala, eso es lo que tiene bueno el tibetano. Aquí nos han quedado estos espacios vacíos que, como les dije anteriormente, el ancho de ese espacio se lo da el tamaño del ojo que ustedes hagan. Espero que les haya gustado el trabajo. Tienen dos formas de hacerlo, una súper sencillo y otra agregando esta nueva figura que vamos a utilizar mucho más adelante. Espero que hayan disfrutado el proceso sobre todo, que es lo más importante. No olviden darle like, suscribirse y bueno, cualquier duda me pueden dejar un comentario aquí debajo, en el Facebook o en el Instagram, ya lo saben. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y los veo en el próximo video.